Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Continuamos con el estudio de la primera carta a los Corintios. En esta oportunidad nos correspondería el capítulo 2, verso 4. El apóstol Pablo dice: «Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder». Pablo dice: ni mi palabra ni mi predicación. Cuando el apóstol Pablo se refiere a mi palabra, se refiere a su elocuencia, recordando que el mismo apóstol Pablo, él mismo rehusó la excelencia de palabras en la predicación del Evangelio, tal como lo menciona el verso 1 de este capítulo. Cuando se refiere a mi predicación, se refiere a la manera de decirlo, los métodos, las técnicas homiléticas, recordando que Pablo rehusó el hacer uso de la mera sabiduría humana y técnicas humanas en la proclamación del mensaje. También puede referirse, hermanos, a la conversación persona a persona, cuando dice mi palabra, y a la proclamación del Evangelio a un auditorio de personas, cuando dice y mi predicación. Dice el apóstol: no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. El convencimiento del pecador es por la sabiduría que Dios da a través de su palabra y la dirección de su espíritu. Los trucos de control masivo, técnicas de retóricas o cosas que se hacen para llamar la atención, para el aplauso o para ver resultados en que gloriarse, no son los medios que Dios utiliza. Estos traen atención al hombre, pero no necesariamente la convicción de pecado para el pecador. La predicación del Evangelio no depende de nuestra capacidad humana, sino de que Dios nos esté usando como instrumentos dóciles en sus manos. Esta expresión también se traduce palabras seductoras, es decir, palabras persuasivas, palabras seductoras, palabras suplicantes, que se ejercen con presión para que una persona tome una decisión por Cristo. Pablo habló y dejó que el Espíritu hiciera su obra, sin presionar ni hostigar al pecador que escucha el bendito mensaje del Evangelio. Gracias a Dios existe la persuasión espiritual, que es buena y apropiada. Pablo usó de persuasión espiritual, o más bien dirigida por el Espíritu, al predicar el Evangelio en Corinto. El creyente espiritual siempre conocerá la diferencia entre persuasión natural y persuasión espiritual. Los predicadores del Evangelio que buscan persuadir a sus oyentes después de predicar deben tener mucho cuidado, no sea que estropeen la obra del Espíritu de Dios. 2 Corintios capítulo 5, verso 11 nos dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. En el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 28, dice la palabra que entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. No había duda que el Espíritu Santo estaba obrando en la conciencia de este hombre, que lamentablemente rechazó el mensaje en la boca de Pablo. En el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6, dice la palabra: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pablo conocía muy bien el sentido de estas palabras. Además, el apóstol Pablo agrega: sino con demostración del espíritu y de poder. No con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. El espíritu debe guiar nuestras palabras. No debemos de sorprendernos
si el Espíritu nos da justamente las palabras que esa persona que escucha necesita, sin que nosotros sepamos lo que hay en su corazón. Así nos dice Mateo 10, verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Debe de ser evidente de que el Espíritu nos está guiando. Es Dios que da poder a nuestras palabras. Así lo dice 2 Corintios 10, verso 4 al 5. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quizás Satanás tenga bien convencida a esa persona que escucha, pero Dios puede darnos el poder para derrumbar esas fortalezas, para poder llegar a ellos con el mensaje de salvación. Dios muestra su poder en el corazón, y aunque no se vea evidencia en el momento, las palabras serán efectivas en producir el resultado que Dios desea. Así nos dice 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. La palabra demostración que menciona Pablo aquí cuando dice con demostración del Espíritu y de poder, esta palabra habla de una prueba irrefutable, a la cual no se le puede oponer ningún argumento. ¿Cuál es esa prueba irrefutable? Las vidas cambiadas por medio del Evangelio. Ese cambio solo lo hace el Espíritu Santo y el poder de Dios obrando. El Espíritu de Dios obra la convicción de pecado, justicia y juicio, tal como el Señor nos enseñó en Juan 16:8. Y el poder de Dios produce un cambio en el corazón y en las vidas de los hombres de manera maravillosa y convincente. Uno que había sido malvado y borracho en su vida fue salvado por Cristo. Sus viejos camaradas trataban de tomarle el pelo y le decían, no me digas que un hombre inteligente como tú puede creer en esos milagros de la Biblia como que Jesús convirtió el agua en vino. Si convirtió el agua en vino o no, contestó él, no lo sé. Pero sí sé que en mi casa le he visto convertir el vino en muebles y en comida y en ropa para mi familia. Ciertamente, hermanos, no se puede discutir la prueba de una vida cambiada tan maravillosamente. En nuestra debilidad hemos tratado a veces de convencer a la gente de la verdad del cristianismo, discutiendo, en vez de mostrarles en nuestras propias vidas lo que Cristo ha hecho por nosotros. A pesar de que la palabra fue la que cambió las vidas de muchos en el caso del apóstol, su predicación también fue acompañada de manifestaciones del poder del Espíritu, como cartas credenciales de su apostolado. En 2 Corintios 12, él dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. La demostración del poder del Espíritu resultó en convicción y conversión, como en el día de Pentecostés, cuando predicó Pedro y muchas almas se convirtieron al Señor. Hoy día, en ausencia de las señales apostólicas, pero sí con la presencia del Espíritu asistiéndonos, tanto el mensaje, Jesucristo y este crucificado, como los métodos del apóstol usados en Corinto, nos proporcionan un patrón para hoy día, en nuestra responsabilidad de predicar y hablar fielmente el mensaje de salvación. Que el Señor nos ayude, pues, a anunciar las buenas nuevas de salvación, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino permitiendo que el Espíritu Santo de Dios obre con una poderosa demostración
de su poder en las vidas de aquellos pecadores que necesitan salvación. Que el Señor les bendiga ampliamente, hermanos, en este día. Ved que acercándose el día va, el que el Señor en su gloria vendrá a recoger en su alfolí lo que sembramos en tanto aquí. Él su fruto recogerá, si su fruto recogerá. Vamos sembrando con vivo amor dulces palabras de nuestro Señor, siempre obrando con celo y con fe, para que rica cosecha nos dé. Entre zarzales podrá caer cierta semilla y no florecer, mas al Señor a cegar vendrá y su buen fruto recogerá. Él su fruto recogerá, si su fruto recogerá. Vamos sembrando con vivo amor dulces palabras de nuestro Señor, siempre obrando con celo y con fe, para que rica cosecha nos dé. Muy largo tiempo podrá pasar antes de ver su semilla brotar, mas ciertamente el Señor vendrá y su buen fruto recogerá. Él su fruto recogerá, si su fruto recogerá. Vamos sembrando con vivo amor dulces palabras de nuestro Señor, siempre obrando con celo y con fe, para que rica cosecha nos dé. En todo tiempo y sin desmayar, vamos sembrando y orando a la par, pues prontamente el Señor vendrá y su buen fruto recogerá. En su fruto recogerá, y su fruto recogerá. Vamos sembrando con vivo amor dulces palabras de nuestro Señor, siempre obrando con celo y con fe, para que rica cosecha